Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa Valparaíso, acá desde las pantallas de Piensa TV, en las oficinas de la Fundación Piensa en Valparaíso. En Piensa Valparaíso, como ustedes bien saben, tratamos de pensar nuestra región de Valparaíso y también tratamos en la medida de lo posible de pensar Chile desde la región de Valparaíso. Para ese objetivo hoy día nos acompaña un invitado estelar, nos acompaña Patricio Sangüesa. Patricio es abogado y profesor de Estado de Historia y Geografía, es rector de la Universidad de Playa Ancha desde el año 2006, ha sido reelecto rector manteniéndose hasta el año 2018, le vamos a preguntar después si va a seguir o no. Es también presidente de la agrupación de universidades regionales. Patricio nació en Temuco, es de regiones, y cursó su educación básica y media en Melipilla, ciudad con la que con el correr de los años le declaró hijo ilustre por sus aportes a la educación superior de Chile. Patricio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Oye, muchas gracias por la invitación. Es una interesante posibilidad de conversar sobre Valparaíso. Y también nos acompaña como panelista Jaime Lind, Jaime de la Casa, investigador de la Fundación Piensa, ingeniero comercial, máster en políticas públicas. Jaime, muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá. Feliz, Juan Pablo, de estar en esta conversación. Así que entusiasmado. Bueno, Valparaíso, Piensa, región de Valparaíso, rector de universidad, presidente de la Asociación de Universidades Regionales. Los temas están un poquito de cajón, ¿no? Hablar de nuestra región, el vínculo también con las universidades, y quizá un buen puntapié inicial sea aproximarnos al tema de las universidades regionales. ¿Cómo ves tú, Patricio, el rol de las universidades regionales actualmente? ¿Cuál es el rol que debiesen cumplir en nuestra sociedad? En primer lugar, yo creo que las universidades regionales han cumplido un rol extraordinariamente grande, bonito, de impacto hacia las regiones. Mira, uno examina todas las regiones de Chile, desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, y se da cuenta que las regiones tienen un centro de pensamiento en las propias universidades. No es entendible el desarrollo, por ejemplo, de Arica sin la Universidad de Tarapacá, y de Magallanes sin la Universidad de Magallanes, o de Concepción sin estas universidades que están ahí, la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, o la Universidad de Federico Santa María, que tiene una sede a Rey Balduino, o la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y nosotros estamos vinculados con todo este grupo de universidades, son 22 en total. Un tercio de la matrícula. Es un tercio de la matrícula total, pero es más del 50% de la matrícula del Consejo de Rectores. Piensa tú que el total del Consejo son 27 universidades, lo que significa que hay 5 universidades en Santiago y el resto está en regiones. Y eso significa, digamos, que estas instituciones han logrado asimilar, incluso poner en su propio ADN la necesidad de aportar al desarrollo regional. No hay ninguna región de Chile que pueda entenderse en su desarrollo sin la existencia de estas universidades. Y decir también que de las universidades privadas que no son del Consejo de Rectores, que están en regiones, en realidad no hay casas centrales en regiones, lo que implica entonces que aquí hay una especie de misión, de la misión de la Universidad Regional de provocar desarrollos regionales, de tener carreras que tengan que ver con, ¿no es cierto?, las necesidades del progreso regional o las oportunidades que tienen las regiones, o de tener investigación científica y tecnológica que tenga que ver con la región y con sus posibilidades, sus oportunidades, sus potencialidades. Entonces, nosotros sentimos que las regiones deben tener una atención especial con sus propias universidades. Valparaíso, que es una región que tiene varias universidades, tiene 4, tiene una universidad que es la única en Chile que tiene una casa central en regiones, que es la Universidad de Viña del Mar, que está acá. Y el resto, bueno, que existe, pero tiene sedes, tiene carreras, no tiene casas centrales. Así que sentimos que las regiones le deben algo a las universidades regionales y las universidades regionales tienen un compromiso con la región. Patricio, pero para no ser tan autocomplaciente, ¿cierto? Porque nosotros cuando hablamos de uno de los principales misiones, ¿cierto?, o focos de Piensa en estos 3 años de existencia, tienen que ver con la agenda de descentralización, que abarca, entre otras cosas, el traspaso de recursos desde el gobierno central a los gobiernos regionales. Cuando uno plantea este argumento, esta idea a personas de Santiago, el principal pero, ¿cuál es? Capacidades. Dicen, pero en regiones no hay capacidades, o no van a entender, algunos de manera explícita, otros de manera tácita, no van a entender que las regiones no tienen capital humano
para poder administrar más competencia y más recursos. Entonces, cuando tú cuando planteas de que efectivamente todas las regiones tienen su propia universidad, aparentemente aún hay mucho por hacer, ¿cierto? Del punto de vista de que da la impresión de que Santiago igual tiene ese efecto centrípeto del punto de vista desde la fuga de talento desde regiones hacia la capital. Quizás nosotros no lo vivimos tanto porque tenemos una industria muy potente desde el punto de vista universitario, pero otras regiones lo sufren más. Así, ¿cuáles son los puntos que crees tú que debiesen avanzar las universidades públicas en regiones para poder retener ese talento que se va a Santiago y que muchas veces se queda? Eso es lo peor de todo, porque por último se quedan en Santiago y después vuelven. Bueno, la primera cosa que decir es una interesante pregunta la tuya, porque la verdad es que es cierto lo que tú dices, ¿no es cierto?, respecto de lo que ocurre con los talentos regionales, lo que ocurre con la visión que tiene Santiago o varios actores de Santiago respecto a las regiones, del rol y la contribución que las universidades regionales hacen al desarrollo regional. Yo creo que en eso tiene razón, en esas dudas y en esas interrogantes. Pero vamos una por una. Respecto de la misión o el rol que cumplen las universidades regionales en sus propias regiones, no cabe ninguna duda que las universidades regionales son las que forman, yo diría, el capital humano de la región, que forman los profesionales, que forman los posgrados, que forman los talentos, que realizan investigación científica, tecnológica, que tiene impacto en la región, en fin. O sea, aquí hay un rol que la universidad cada día más está cumpliendo en forma más cercana o más pertinente a las necesidades de la región. Y eso lo vemos en Valparaíso, lo vemos en La Serena, lo vemos en Talca, lo vemos en todas partes, que eso es así. ¿Ya? Segunda cuestión, ¿cuánto la universidad regional podría hacer más por la región? Porque aquí es la crítica que hace Santiago respecto a la región. Dice, no, mire, lo que ocurre en las regiones, que hay menos talento, que hay menos capacidades, que entonces no tienen autonomía, porque si no tienen estos talentos y capacidades no pueden autogobernarse. Claro. Yo creo que están profundamente equivocados. Yo creo que la región realmente tiene los talentos suficientes para instalar capacidad de capital humano avanzado en la región. Y de hecho lo tienen instalado. Si de hecho los profesionales y los posgraduados son de la región y se quedan muchos de ellos en la región. Ahora, hay un problema de una mala distribución de los recursos hacia las universidades regionales. Porque sabemos que históricamente, desde 1981, cuando se hace la primera distribución de los recursos del Estado hacia las universidades en general, las universidades regionales quedan en un segundo o tercer segmento de asignación. Entonces, claro, nos encontramos con que, por ejemplo, Magallanes recibe muy pocos recursos del Estado, que entran a su aporte fiscal directo, y eso significa entonces que la Universidad de Magallanes tiene limitaciones para el desarrollo de la región. Si estos recursos fueran entregados de forma más equitativa, menos injusta finalmente, esto podría ser muy distinto en cuanto al desarrollo de las regiones y de las propias universidades regionales. Ahora, yo estoy convencido que las universidades regionales deben hacer un trabajo muy atingente a las oportunidades de la región y a la fortaleza de la región. Si una región es forestal, la universidad regional debe privilegiar lo forestal. Y si una región es minera, la región o la universidad regional debe privilegiar los temas mineros. O sea, eso es lo que realmente ha despertado un poco también por una falta de una política pública más focalizada. Y Patricio, la actual reforma vocacional en discusión recoge estos dos aspectos, por un lado, pensando en materia de financiamiento, ¿no? El reconocimiento de estas diferencias geográficas, que por ejemplo uno debe encontrar razonables, incluso en aplicación del principio de subsidiariedad, ¿no? Allá donde el Estado no puede hacer las cosas bien, se justifica en su faz positiva una intervención del Estado. Por ejemplo, claro, no es lo mismo para una universidad, pensemos de Magallanes o de regiones pocamente pobladas, por temas de economía de escala, por ejemplo, ofrecer profesores, una oferta académica relevante, que para una universidad de Santiago, ¿no? Y pareciera ser que esas diferencias geográficas entre las distintas regiones, la política de financiamiento, ni la actual ni la propuesta, las recoge, no sé si las recoge, y por otro lado esta visión más estratégica o de desarrollo regional, pareciera ser que poco también se ha dicho en la reforma actualmente.
Mire, lamentablemente, lo digo con toda franqueza, la reforma no recoge estos elementos de regionalidad. Y por lo tanto, la reforma trata en forma igual a una universidad que está ubicada en Santiago, o en Valparaíso, o en Viña, o en Tarapacá, o en cualquier parte. No hay una diferenciación en que efectivamente el modelo que tenemos debe contemplar elementos de fortalecimiento, de fomento, de incentivo a instituciones que están ubicadas en un territorio distinto que no tiene todos los requisitos o las condiciones para poder ingresar recursos por la vía, llamémoslo así, de la matrícula de la universidad. Entonces, lo que debe ser el Estado, y esa es la propuesta que hace la agrupación de universidades regionales, que digo que contiene 22 o que está compuesta por 22 instituciones, lo que deben hacer es focalizar los recursos para que la región X, como Aysén, que hoy día tiene una nueva universidad, esa universidad se dedique a la investigación científica respecto de lo que tienen más cerca, su propio laboratorio. ¿Cuál? El territorio. El territorio es su laboratorio. Y por lo tanto, allí, únicas en el mundo, en la Patagonia, debieran tener, ¿no es cierto?, un proceso de desarrollo, de fomento hacia la investigación científica, los centros de investigación que logren, digamos, conocimiento nuevo respecto de ese territorio, de esa oportunidad. Eso es lo que no se está haciendo en Chile. Y yo pienso que nuestra propia región de Valparaíso es una región minera, es agrícola, tiene problemas de contaminación, tiene el tema del mar, tiene el tema del cambio climático. ¿A dónde debería estar focalizado? Ahí, en los grandes problemas que tiene la región de Valparaíso, ¿no? Entonces, no necesariamente una universidad tiene que financiarse porque tiene más o menos matrícula, tiene que financiarse porque tiene más o menos de oportunidades estratégicas de desarrollo. En ese sentido, uno inevitablemente se hace la pregunta, los gobiernos regionales tienen planes de desarrollo, ¿cierto? Y estrategias de desarrollo. Y uno intuitivamente piensa que en esa planificación de 10 años, 15 años, al menos las universidades públicas debiesen tener voz. ¿Las tienen o no? ¿Qué instancias de coordinación existen con las instancias del Ejecutivo, ¿cierto?, a nivel regional? Mire, yo creo que pasarán algunos años. Cuando las regiones tengan planes de desarrollo estratégico, real. Yo diría real. Sí, porque hoy día yo creo que es un tremendo saco en donde entra todo lo que se puede meter adentro, para que nadie se quede tan descontento, lo meten en el plan de desarrollo. Pero nosotros deberíamos tener muy focalizado nuestro plan. Nosotros deberíamos decir, mira, la región de Valparaíso, por ejemplo, es una región portuaria. Perfecto, ya, ¿qué significa eso? Es una región patrimonial. ¿Qué significa que sea? Es una región agrícola. ¿Qué significa eso? O es minera, o es turística, o sea, todo esto. Pero entonces eso te focaliza. Pero si tú le pones agregas temas para que nadie quede descontento con lo que es la región, entonces la verdad es que no tienes nada, lo tienes todo y no tienes nada, pero no focalizas en nada. Y eso es un error. Y las universidades creo que te requerirían mucho más señales de decir, la región de Valparaíso también es una región universitaria y se preocupa por la minería. Entonces significa que las universidades se fortalecen y las universidades fortalecen también la minería. ¿Te fijas? Ese déficit, Patricio, será atribuible en parte a la falta de liderazgo político regional. Actualmente estamos discutiendo, por ejemplo, el proyecto de elección de intendente, y uno tendería a pensar que una máxima autoridad regional que tenga el foco más bien puesto en sus electores, en sus ciudadanos, que en la capital, que en Santiago, que es al final del día el que lo designa, tendría más incentivos para generar una planificación regional. Mira, yo creo que si en la medida que nosotros pudiéramos ampliar la base de sustentación de los planes, una base más amplia, que pudiéramos recoger más la opinión de muchos y que pudiéramos decir, mira, ¿sabes qué más? Mira, aquí el 80% de esta región opina que esta región tiene estas características y requiere estas líneas de desarrollo que van por el turismo, que van por el puerto, que van por las universidades, que van por la minería, que van por la agricultura. Y eso lo definiéramos bien. Y tampoco hiciéramos un asunto que fuera imposible de abordar. Yo creo que ahí
tendríamos mucho más posibilidades de decir, tenemos respaldo político, tenemos, ¿no es cierto?, una planificación estratégica, tenemos unas instituciones que se alinean con esta planificación estratégica, tenemos unos recursos que los ponemos aquí para que en el plazo de tantos años esto se realice. Yo creo que eso podría ser lo mejor que ocurra. Pero ahí el rol de la universidad es clave. Empezando, si no hay gente, no hay plan que aguante. Oye, pero las universidades hemos estado siempre disponibles. Sí. Las universidades estamos siempre disponibles. Porque lo que hay que pensar es que estas universidades de Valparaíso tienen una vocación pública muy grande. Aquí no es un tema que tú digas, oye, pero es que yo hago esto porque me van a llegar tantas plazas. No, nosotros estamos en esto porque sentimos que esta es nuestra vocación. No es un tema que tú lo transformes y lo mientas, sino todo lo contrario. Nosotros queremos hacer un apoyo a la... Mira, y tú le preguntas a la Santa María, le preguntas a la Valparaíso, le preguntas a la Playa Ancha, le preguntas a la Católica, te van a decir lo mismo. O sea, nosotros estamos alineados con esto. Y probablemente otras instituciones también lo quieren hacer. ¿Qué es lo que falta? El DOC yo creo que lo quiere hacer, la INECAP, en fin, yo creo que todo... Nosotros no tenemos tampoco esta idea de segmentar, de decir, mira que estos son públicos, estos son privados, estos son estatales. No tenemos eso. Tú sabes que el Consejo de Rectores de Valparaíso se reúne todos los meses. Tenemos una cosa muy regular lo que hacemos nosotros como universidad y nos colaboramos entre nosotros. Y yo creo que hay otros que quieren colaborar y nosotros no estamos cerrados a eso, tampoco. Y uno leyendo los comentarios que hace la CUT precisamente al protocolo de acuerdo del gobierno, quizás se echa de menos, porque se da a entender que las universidades privadas, no pertenecientes a la CUT, ¿cierto?, deben cumplir ciertos estándares para poder acceder a los beneficios que se están solicitando. La pregunta que cuando uno lee el documento y los comentarios es cuáles son esos estándares, o por lo menos un esbozo de esos estándares que desde su perspectiva están al déficit. Me mete en problemas aquí en esta pregunta, pero la verdad yo no tengo ningún problema en contestar. Mire, yo soy formado por una universidad privada. Y está bien. Y esto es uno de los grandes temas, además, para contarle a nuestra audiencia. Y no reniego a la posibilidad de contestar esto. Mire, lo que ocurre en Chile, que hay muchos sesgos, primera cosa. Segundo, que hay una historia. Y que la historia no favorece hoy día a todas las universidades privadas. ¿Y por qué no las favorece? Porque hay un grupo, que no son todas, que sin embargo han, ¿no es cierto?, entrado en un negocio dentro de la educación superior. Y a nosotros como universidades que no tenemos ni fines de lucro, no tenemos intereses más allá del bien público, etcétera, ese es nuestro interés, no nos parece. Nos parece que la educación se preste, digamos, para poder hacer negocio. Y no son todas las universidades privadas las que hacen esto. Y por eso es que las mismas universidades del CRUSH han dicho que estamos disponibles a abrir las puertas para instituciones que demuestren que cumplen con ciertos parámetros, ¿no es cierto?, que sean, llamemos así, comúnmente aceptados por todos, que tengan que ver con temas valóricos, en fin. Porque mire, Chile, y esto no es un tema de Chile, hemos tenido una cantidad inmensa de conferencias, reuniones sobre reflexiones, sobre el tema de la ética, pero Chile yo creo que ha de repente traspasado algunos límites. Entonces, esto es lo que hay que regular, esto es lo que hay que, de alguna manera, convencer a la sociedad de que hay cuestiones aceptables y otras que no lo son, ¿ya? Porque la educación es muy seria en un país. Entonces, eso es nuestro planteamiento, y el planteamiento del Consejo de Rectores, del CUES, del CRUSH, de la Agrupación de Universidades Regionales, el mismo. O sea, si hay instituciones que tengan valores para ingresar al Consejo Rector y que cumplan ciertas normas y requisitos, lo vamos a hacer, lo vamos a incorporar a esas instituciones, la vamos a incorporar. Esto lo hemos dicho, estamos abiertos a eso, pero no necesariamente a todas, porque no todas cumplen con lo que se escucha a veces, yo no sé, no soy experto en educación, no sé qué tan así será, pero la crítica a ese argumento es decir, esos requisitos, condiciones que se le estarían exigiendo a las universidades privadas para entrar al CRUSH son discriminatorios respecto a las propias universidades del CRUSH, es decir, que se le estaría estableciendo un estándar más alto que a las propias universidades del Consejo Rector. Mire, yo no lo veo así. Yo creo que las universidades del Consejo Rector, en términos generales, cumplen con este requisito. Pudiera ser, que también lo tenemos que asumir, que hubiese universidades que no tengan la misma acreditación que otras. Por ejemplo, hay 3 universidades del Consejo de Rectores que tienen 3 años de acreditación. Entonces, uno se pregunta por qué a la otra le exigen 4.
Pero ahí hay una respuesta que hay que ver muy con lupa, de que esas 3 universidades que están bajo esa acreditación son universidades que son las que menos recursos económicos han recibido el Estado, y la responsabilidad del Estado. El Estado no puede permitir que haya universidades del Estado que tengan esa acreditación, y eso significa que no les transfirió los recursos suficientes. Y eso, la Universidad Arturo Prat, la UTEM y la Universidad de los Lagos son las universidades que menos recursos reciben del Estado, pero sin embargo que tienen obligaciones y compromisos que cumplir, que son las obligaciones públicas que se les exigen a todas las universidades. Entonces yo creo que hay una falla del Estado. Ahí hay una falla del Estado. El Estado debe ser referente en el tema de las universidades. No puede ser de otra manera, porque si usted se va al mundo, se va a dar cuenta que en Estados Unidos, la Universidad de California, que es una universidad del Estado, es una universidad que demuestra gran desarrollo. ¿Pero por qué? También porque el Estado le pasa todos los recursos necesarios para su desarrollo. Y si usted se va a Inglaterra, y se va a encontrar con que la Universidad de Cambridge es una universidad fantástica, pero que también el Estado le entrega los recursos. Entonces, aquí en Chile, que estamos en América Latina, en donde en América Latina usted se va a la Universidad de San Andrés de Bolivia y se encuentra con una universidad que tiene muy poca acreditación, muy poco reconocimiento, pero también porque el Estado tampoco nos entrega recursos. Entonces, hay que definir bien las cosas. Pero en ese sentido, un poco, dado que hay escasez de recursos, o siempre va a haber escasez de recursos, bienvenido recursos del mundo privado, ¿cierto? Y por eso también quizás el argumento, también uno escucha, de por qué excluir, ¿cierto? O sea, en el fondo es por qué no fijamos criterios que capturen efectivamente el desempeño desde el punto de vista de la calidad, ¿cierto? Y de esa manera, al incorporar a más instituciones, todos nos vamos a ir presionando para poder gestionar universidades que entreguen mayor calidad. En ese sentido, bienvenidos sean las universidades privadas, dado a que bienvenidos sean financiamientos privados a esta industria que escasea recursos. Sí. Y más aún, y también me gustaría saber cuál es su opinión respecto a que en la opinión pública muchos sostienen la prioridad de inyectar recursos a la educación superior, siendo que la rentabilidad social del peso invertido es mucho mayor en educación de párvulos, piensa uno. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? A ver, hay dos cuestiones. Yo creo que bienvenida a la provisión mixta. Yo creo que es bueno que haya provisión mixta. Y la hay, en Chile la hay. Segunda cuestión. Uno podría decir la universidad cumple un rol social. Sí, lo cumple. El rol social es que logre, ¿no es cierto?, que personas que vienen de sectores sociales carenciados ingresen a la universidad. Pero no para que les vaya mal, sino para tener todo el apoyo necesario, nivelaciones y otras cosas, para que esa persona tenga realmente igualdad de oportunidades. Uno tiene que pensar que aquí en Chile los que sacan mejores puntajes en la PSU son los alumnos que vienen de los colegios privados, y los colegios privados más caros. Y entonces termina siendo una élite que tiene buenos puntajes porque tuvieron una buena educación, sus padres tenían plata, en fin. O sea, Chile no es equitativo en esto. Entonces nos encontramos con otro grupo que tiene pocos recursos, que entró en un colegio municipal o particular subvencionado, que tengo mucho menos oportunidades de sacar buenos puntajes en la PSU, y que no ingresó o que ingresó con dificultades y la universidad tiene que ponerle recursos para nivelarlo, en fin, y eso es más plata desde el punto de vista de lo que el Estado tiene que financiar para que estas personas tengan igualdad de oportunidades. Es una buena cuestión. Segunda cuestión. Oye, ¿la universidad está para tener alumnos de pregrado? ¿Ese es el rol de la universidad? ¿Tiene que tener carreras de pregrado? No, perdóname. La universidad tiene que hacer un aporte grande, mucho más grande, a la investigación científica, tecnológica, a la creatividad, a la innovación. ¿Y de dónde sale esa plata? ¿Quién paga eso? ¿Lo paga el alumno? ¿Lo paga la beca? ¿Lo paga la gratuidad? No, pues aquí tiene que haber una política pública que efectivamente permita un desarrollo en esta parte, porque esto es lo que provoca desarrollo. Lo otro también lo provoca porque hay gente que se titula y es profesional, pero esto otro, que significa innovar, realizar investigación, publicar, hacer creación artística, publicar y hacer investigación en ciencias sociales, en humanidades, en fin, emprender, en fin, todo eso es parte del desarrollo de la universidad.
Entonces, yo creo que en Chile todavía no se entiende esta parte. En Chile se entiende que hay unos futuros profesionales que quieren ser profesionales, unos alumnos que tienen expectativas de ser profesionales, pero no se entiende que la universidad tiene que desarrollarse en esto. Y aquí hay un gran tema. Y yo creo que aquí el mayor aporte hasta ahora, no digo que siempre, pero hasta ahora más del 90% lo hacen las universidades con consejos rectores. Sí. Y la reforma va a crear un fondo especial para la creación, ¿cierto? Investigación y Para la investigación y creación. ¿Es suficiente o no eso? No. ¿Y qué cosa debiese...? No, yo no estoy de acuerdo con que se cree este fondo. No estoy de acuerdo con que se cree este fondo porque aquí hay un fondo nacional que se llama Fondesit, CONICIT y Fondesit. O sea, en Chile existe un fondo y existe un Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, y nosotros lo hemos dicho así, refuercen con esas platas CONICIT, porque ahí competimos todos presentamos proyectos de investigación. ¿Por qué le tengo que inyectar recursos a una universidad en temas de investigación cuando existe una Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica? Y eso es lo que decimos, si aquí van a poner 15.000 millones de pesos, pónganselo a CONICIT. Compitamos en esos recursos, eso es lo que existe hoy día. Entonces, ahí a mí, bueno, yo se lo he planteado al Ministerio de Educación en el mismo sentido, que lo que tendría que hacer es fortalecer CONICIT y que todos podamos participar en CONICIT. Sí. Patricio, volviendo un poquito a lo que decías antes, la necesidad de esto de universidades complejas, o que las universidades tienen que ser complejas, la necesidad de calidad y que los ricos entran a universidades buenas, los pobres a universidades no tan buenas. Y un poco volviendo a lo que decía Jaime, al final ni la complejidad ni la calidad tampoco es patrimonio ni de las universidades privadas, ni de las estatales, ni las del Consejo de Rectores, ni no. Uno pareciera ser, mirando el panorama, si uno quiere la oferta universitaria, que hay universidades complejas estatales, privadas dentro del CRUCH, privadas fuera del CRUCH, y hay universidades de mala calidad estatales, privadas dentro del CRUCH, fuera del CRUCH, y lo mismo respecto de la complejidad. O sea, hay universidades que tienen una complejidad no solo de docencia, sino que de investigación, y otros dentro del CRUCH, fuera del CRUCH. No sé si tú compartes ese diagnóstico en el sentido de que la cosa está compartida, ¿no? Volviendo al tema de si se estaría haciendo o no una discriminación a una universidad por el solo hecho de su propiedad o por el hecho de su momento histórico de nacimiento. Mire, yo que veo el mundo y que veo, si yo me voy a España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, y me voy incluso a Estados Unidos, me doy cuenta que en general en los estados no se acepta que haya una universidad estatal mala. No se acepta. O sea, usted vaya a todos estos países que le estoy diciendo, si hay alguna universidad estatal mala, no existe. No existe. Vaya a la Sorbonne, vaya a Cambridge, vaya a la Universidad de Uváscula, etcétera, etcétera, y la Universidad de California, todas son estatales y todas son buenas. Entonces, me pregunto, ¿por qué en Chile hay universidades estatales que se le pone un signo de interrogación? Porque el Estado no les ha pasado los recursos suficientes para que sean buenas. Ese es un punto grave del Estado, eso es una deuda. Pero yo tampoco estoy por decir, mire, y fíjese que todas las privadas son malas, eso sería pésimo, eso no es la realidad. En Chile tenemos universidades privadas buenas y universidades del Consejo de Rectores que no son estatales muy buenas. Hay toda una historia que uno la puede recorrer y decir, mire, antes del 81 había unas determinadas universidades que se habían creado antes y después obviamente se les entregó recursos suficientes para ser muy buenas. Y pongo, por ejemplo, la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción tiene la Lotería de Concepción, tiene aporte del Estado, en fin, y eso es muy buena. Entonces, no desconozcamos la historia que hay en esto. Pero tampoco soy cerrado, en el sentido de decir, oye, ¿sabes que no hay ninguna universidad privada que sea más? Yo creo que no, y que el Consejo de Estado está abierto para incorporar a esas universidades. Nos falta llegar a un mejor acuerdo en esto, porque de lo contrario nos vamos a estar diciendo muchas mentiras también entre nosotros, y decir, mira, que esta universidad tenía 3 años, oye, entonces le pregunto, ¿y cuánta plata tuvo para poder ser mejor? No, si no tuvo. ¿Y cuántas obligaciones públicas tenía? De aceptar unos alumnos carenciados, de tener que trabajar, ¿no es cierto?, con las poblaciones más complejas, de poder hacer un trabajo sobre identidad cultural, en fin, gastos. ¿Y cuánto tuvo de recursos para hacer esos gastos? Y ese punto yo creo que le ha faltado a nuestro país una mejor comprensión. Y yo estoy de acuerdo, lo digo y lo reafirmo, lo hemos conversado en el Consejo de Rectores, de incorporar universidades privadas post-81 al Consejo de Rectores.
¿Por qué? Porque creo que refrescan el diálogo nuestro también, entre las universidades y el propio Consejo Rector, refrescan el diálogo. Y eso tenemos que también hacerlo. Y estoy pensando, por ejemplo, dentro del protocolo de acuerdo está la eliminación del CAE, ¿cierto? Que en el fondo es sacar la banca privada del financiamiento. Pero no es para acabar con el financiamiento a las universidades o a los estudiantes que se incorporan a las universidades privadas. A nosotros nos parece que el Estado está gastando cuestiones que no debería gastar. ¿Por qué tiene que hacerse cargo de un 4% de la tasa de interés entre lo que es la tasa de interés del CAE, que es 6, y el 2%? En donde el Estado dice, yo me pongo con esta diferencia. ¿Por qué tiene que hacerlo así? ¿Por qué no vamos a un sistema de fondos solidarios de crédito en donde no sea la banca, sino que sea el propio Estado, que tenga una agencia que apoye esto? ¿Por qué tenemos que gastar más plata? Y eso es lo que me preocupa. Pero ahí tiene que ver con el uso alternativo de los recursos públicos. ¿Cierto? Pero lamentablemente hoy día en esos usos alternativos de los recursos públicos estamos gastando mucho más de la cuenta, porque estamos pagando una tasa que ni siquiera hoy día, si tú vas al mercado, podría a lo mejor ni siquiera ser la tasa que tengas que pactar. Sin embargo, quedó ahí que el Estado paga el diferencial entre el 6 y el 2%. Entonces yo creo que eso está malo. Y nosotros estamos pidiendo que eso se elimine de la forma que se está haciendo. Porque ¿sabe usted que hay 4.000 millones de dólares que hoy día se han acumulado a propósito de esto? De lo que tiene que recomprar el Estado, de la cartera, digamos, que maneja la banca. Entonces eso a mí me parece horrible que tengamos que pagarlo todos los chilenos, postergando otras necesidades que el país tiene, pero, que son muchas. Pero si uno lo pone en comparación, por ejemplo, una vez leí una estimación de cuánto costaría la gratuidad universal, estaría en torno a los 3.500 millones de dólares anuales. Entonces, desde el punto de vista costo-beneficio... Mire, en este punto yo creo que tenemos que irnos piano a piano y tenemos que hacer las cosas bien. Yo creo que de repente el país tiene posibilidad de hacer algunas cosas primero y otras después, ¿ya? Y creo que hay muchas necesidades, está todo el tema de la previsión, que es un gran lío, un gran problema, hay mucha pobreza entre los jubilados. Entonces yo creo que hay que hacer, pero obviamente siempre apoyar a la gente que tenga menos recursos y darle la oportunidad de que realmente estudie, que tenga su título, que cumpla sus sueños, que haga su esfuerzo, en fin. Yo creo que eso es muy positivo. Pero si la gratuidad no logra esto en plazo breve, yo creo que puede perfectamente esperar un poco. Rector Jaime, vamos a tener que dejar la conversación hasta acá. Como siempre, el tiempo se nos hace corto. Nos quedó pendiente quizá para un próximo programa, fuera del diagnóstico del tema del Plan de Desarrollo Regional, hablar cuál es nuestra visión de la región y cómo debiese ser ese plan, cómo debiese ser, hacia dónde debiese ir la región, hacia dónde debiese ir Valparaíso, pero con toda seguridad en una próxima edición del programa lo vamos a hacer. Patricio, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Piensa Valparaíso. Pueden verlo ciertamente por nuestras redes sociales y esperamos que nos sigan acompañando en nuestra diversa programación del canal. Hasta luego.